Acá. Ahora sí. Listo. Ahora sí debe estar en el campus virtual. Sí, ahora sí. Listo. Entonces, bueno, esta primera parte ya es lo que se vio en la capacitación que hizo la universidad antes, básicamente ingresar al campus virtual. Lo que hacemos es ingresar a nuestro curso y nos vamos a guiar principalmente donde vamos a estar trabajando el día de hoy, es en la parte inferior, en la parte de administración, hay una herramienta que se llama el banco de preguntas. ¿Sí? Esto es muy importante porque acá es donde nosotros vamos a poder crear todas las preguntas y van a quedar guardadas. Más adelante esas preguntas se pueden usar para cuestionarios y se pueden reusar para distintos tipos de pruebas. Pero en general las preguntas o todo lo que vayamos a trabajar se va a trabajar directamente acá en el banco de preguntas. Entonces lo primero que debemos hacer si queremos crear, revisar, modificar alguna pregunta es ingresar al banco de preguntas. Entonces yo selecciono el banco de preguntas y acá me salen las opciones. Generalmente cuando selecciono me dirige automáticamente al banco de preguntas. ¿Listo? Entonces, estando acá en el banco de preguntas, pues como les había comentado, está nuestra opción, que es la que vamos a trabajar hoy, que es el crear una nueva pregunta. También está la posibilidad de separar las preguntas por categorías, de importar y exportar preguntas, pero de eso nos hablará con más detalle la profe Adriana. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en lo que es crear preguntas básicamente. Antes de crear preguntas, quiero mostrarles unos ejemplos de las preguntas que se pueden crear y después pues vamos a ir enfocando en cómo crear cada una. ¿Listo? Entonces, una de las preguntas, bueno, la pregunta más, permítanme un segundo. Bueno, así es como se ve el banco de preguntas. Como ustedes pueden ver, acá está la opción, aquí muestra todas las preguntas que hay. Y si uno no quiere filtrarlas ahí, sino de alguna categoría que haya creado previamente, puede filtrarlas, así solo ve las preguntas de un tipo. Eso sirve, por ejemplo, si ustedes crean preguntas para la prueba 2 nada más y no quieren enredarse con todas las preguntas que han creado antes, pues van a la categoría de prueba 2, seleccionan y solo les muestran las preguntas que estén en esa categoría. Entonces acá está una opción de pregunta. Como pueden observar acá, puedo seleccionar al lado derecho y me da la opción de duplicar la pregunta, de dar una vista previa o de borrarla. Nosotros vamos a dar vista previa pues para mirar básicamente cómo la vería un estudiante. Este es el primer ejemplo de una pregunta, la forma en la que la ve un estudiante. El estudiante ve cuál es el valor del elemento A22 en la siguiente matriz. Observen que en Moodle uno puede colocar matrices, puede colocar integrales, puede utilizar mucho el lenguaje matemático. El lenguaje que está, con el cual se trabaja, con el cual uno puede codificar, es el lenguaje de text, el que se maneja en Latin. Entonces, pues si ustedes tienen algo, manejan más o menos el lenguaje de LaTeX o Scientific, si no estoy mal, también permite exportar algo de ese estilo, pueden digitar acá como si estuvieran trabajando y les va a permitir crear matrices, integrales, fórmulas, ecuaciones y las deja trabajar de una manera bastante cómoda. Entonces, el estudiante cuando le aparezca esta pregunta, pues debe elegir una de las tres. Pues en este caso nosotros vemos que el elemento 22 de la matriz es el 12. Uno puede seleccionar, enviar y terminar. Y pues miren que acá el Moodle nos dice que la respuesta es correcta y que puntúa 1/1. Cada pregunta se le puede asignar un puntaje. Entonces vamos a mirar esta primera pregunta. ¿Cómo creamos una pregunta de este estilo? Que es bastante sencilla. Entonces, estamos en nuestra parte del banco de preguntas y le damos crear una nueva pregunta. Cuando creemos una nueva pregunta, pues vamos a trabajar en este caso con una pregunta de opción múltiple. Acá están todo el tipo de preguntas que pueden crear en Moodle. Elegimos una de opción múltiple, que es la que queremos trabajar. Le damos a agregar y él nos manda directamente a la plantilla para agregar una nueva pregunta de opción múltiple. Al momento de crearla, él me pregunta en qué categoría la quiero agregar. Más adelante, si nos queda tiempo, hablamos de las categorías, pero básicamente uno acá elige dónde la quiere poner. En qué tipo de preguntas va
a trabajar esta pregunta, en qué categoría va a estar. Elegimos el nombre de la pregunta, que para este caso va a ser, no sé, voy a colocar ecuación 1. Y acá viene la parte de eh, escribir el enunciado de la pregunta. Ya depende de qué pregunta vayan a colocar. Es una pregunta de opción múltiple, entonces aquí vamos a colocar resuelva la ecuación. Y esto es importante. Acá estoy escribiendo directamente con el teclado. Si yo quiero agregar algún texto científico, lo que les decía, utilizar el formato text, lo que hago es abrir esta pestaña de acá que me va a mostrar todas las posibilidades. Como pueden ver acá puedo alinear izquierda, derecha, centrar, agregar hipervínculos, negrillas, el tipo de texto. Pero en particular voy a mostrar esta herramienta de acá, el editor de ecuaciones. Entonces bajamos acá, esto parece una calculadora, es el editor de ecuaciones. Entonces lo seleccionamos y esto nos va a desprender esta pantalla. En esta pantalla nosotros podemos usar ya los comandos que vienen acá. Quiero agregarlo, o agrega el comando que se utiliza para la figura. O, como les estaba diciendo, pues escribir directamente como uno escribiría en text, en LaTeX. Entonces uno coloca, puede agregar fracciones. Acá vamos a agregar una fracción. Y acá abajo, en la previsualización, le va mostrando a uno cómo va quedando la ecuación. Entonces vamos a hacer algo bastante sencillo. Más x igual a... Alex, ¿Qué queda así? Sí, escucho. una pregunta. Si yo esta pregunta la escribo aparte en un archivo LaTe y después copio y pego, ¿cómo puedo hacer eso? Listo, voy para allá. Pueden copiar Ah, ya. directamente acá en este editor de texto, en este editor de ecuaciones donde estoy escribiendo yo y pueden copiar todo lo que tengan en LaTeX y él lo va a leer como formato. Ah, ya, se puede pegar ahí entonces. Sí, acá donde están Vale, editando, editar ecuación usando LaTeX pueden copiar y pegar ahí directamente. gracias. Acá abajo les va a dar la previsualización. Miren que esto es lo que queríamos que quedara y le damos salvar ecuación. Cuando le damos salvar ecuación, él le incluye automáticamente. Otra manera para manejar, si uno ya tiene un poco más de soltura con esto, es que este es el comando él tiene para ingresar texto en formato de LaTeX. Si yo no quiero meter ahí una ecuación y ingresando a la plataforma, al editor de ecuaciones, si yo quiero ingresarla directamente, yo también puedo colocar el backslash, paréntesis, sé que así voy a iniciar a escribir en formato LaTeX y escribo el comando. No sé cómo lo voy a colocar acá omega. Cierro. Y de esta forma puedo ingresar manualmente también comandos a la pregunta que estoy formulando. En cuanto a la formulación de preguntas, todas las preguntas tienen esta primera parte. Y generalmente puedo hacer lo mismo. Puedo agregar texto en LaTeX, puedo agregar imágenes. En otra pregunta más adelante vamos a hacer un ejemplo en el que agrego una imagen. Entonces yo tengo una gráfica, no sé, que la hayamos hecho en GeoGebra o de algún artículo, alguna pregunta. Yo puedo seleccionar la imagen y agregarla a la pregunta. Vamos a hacer ese ejemplo ahorita en otra pregunta para no cargar tanto Alex, esto. Alex, Sí, otra pregunta. Eh, Tú iniciaste y cerraste con slash paréntesis redondo para sí, poner digamos, la escritura matemática, ¿no es cierto?, en látex. sí. Pero si yo quiero, si tengo el texto con palabra en español, todo, también, y lo quiero pegar ahí, lo tengo que iniciar con slash, paréntesis y cerrarlo. Sí, aunque generalmente el slash lo que va a hacer es el entorno matemático de LaTeX. No es el texto en LaTeX, sino lo que uno quiere que esté en el entorno matemático. Lo que generalmente en LaTeX uno colocaría entre signo pesos. Claro, porque yo estaba pensando escribir, por ejemplo, una prueba en látex y después copiarla y pegarla ahí en eso. O se puede Mm, exportar no, el cuanto a archivo. texto es mejor separarlo por bloques. Igual esto como es pregunta a pregunta, también la prueba completa no se puede. Claro, o sea, por pregunta, Igual, decía yo. igual Pregunta a pregunta. tal vez sí pudieras hacerlo, Juan. Lo que tienes que tomar cuidado es que cuando tú pegues, tú tienes que revisar, sustituir los signos de dólar por el comando que corresponde.
cambiar el signo peso por slash, Sí. paréntesis redondo. Ya, gracias. Entonces nosotros agregamos la pregunta que queremos. Como estamos en una opción múltiple, él lo que nos va a dar son distintas opciones de respuesta. Entonces, repasando acá rápido, categoría, nombre, el enunciado de la pregunta. Esta puntuación por defecto, yo sugiero dejarla como 1. ¿Por qué? Porque esa pregunta la vamos a guardar en un banco y después las podemos utilizar para distintos tipos de cuestionarios. Y cuando nosotros creemos un cuestionario, ahí mismo se le puede modificar el puntaje. Entonces, pues para un cuestionario yo puedo querer que valga más que para otro. Si lo quiero para estudiantes, entonces uno generalmente lo deja como puntuación por defecto 1. Ya si esta pregunta solo se va a utilizar en una prueba única o algo así, pues ya pueden asignar el puntaje que quieran desde aquí. Pero yo sugiero que esta puntuación se modifique al momento pues, de usarla ya en un cuestionario, que de eso hablaremos más adelante o mañana. Listo. Esto de acá es la parte de retroalimentación general. Tiene las mismas herramientas que tiene la pregunta. Esta retroalimentación general es un mensaje que le va a salir al estudiante al momento de resolver la pregunta. Independiente de que la respuesta esté bien o esté mal, esto siempre les va a salir. Yo generalmente lo dejo en blanco, por lo mismo que he dicho, estas preguntas se pueden usar para distintos cometidos, entonces pues, se dejan blanco. Pero si desean que después de la pregunta les salga un mismo mensaje a todos los estudiantes, pues se puede colocar acá. Igual se pueden colocar mensajes, enlaces o imágenes. Y pues como es una pregunta de opción múltiple, yo debo decirle si quiero que solo sea una respuesta válida o que pueda elegir más de una respuesta. Esto es también, Moodle por defecto deja barajar las respuestas, es decir, a cada estudiante las respuestas les van a salir en distinto orden. Esto es una herramienta bastante útil. Y acá yo empiezo a llenar las respuestas. Bueno, acá puedo elegir qué tipo de índices quiero. Y acá es donde yo empiezo a colocar las respuestas. Entonces, al igual que para la pregunta, tengo todo para colocar las respuestas en formato con editor de ecuaciones. Yo sé que la respuesta a esa ecuación era un 1. Puedo colocar otras alternativas de respuesta. Cada respuesta sí tiene su retroalimentación. Lo mismo, si el estudiante elige esta pregunta, cuando le envíe que le dé una retroalimentación particular por cada opción. Entonces, esto permite que uno le dé pues una retroalimentación más específica. Como uno sabe qué tipo de errores cometen los estudiantes. Entonces, si elige esta opción, uno sabe que cometió el error de signos. Entonces, uno puede colocar, pues yo coloco acá -1, o escribirlo acá como retroalimentación, tener cuidado con los signos. Entonces, cuando el estudiante elija la opción -1 y envíe, le va a salir la opción tener cuidado con los signos. Y él sabe que el error puede estar relacionado con eso, con algo de ese estilo. Las opciones que yo quiera poner, voy a colocar acá un 5. Me deja poner tantas opciones como yo quiera. Él solo va a mostrar las opciones que yo llene. Aquí me muestra 5, pero como estas dos las dejo en blanco, él no las va a tener en cuenta. Si quiero más de 5 opciones, pues coloco espacio para más de 5 opciones. Esto es muy importante. Cuando yo cree la pregunta, tengo que decirle a él cuál es la respuesta correcta. Y la manera de identificar es la calificación. La respuesta correcta es aquella que tiene una calificación de un 100%. También, este porcentaje lo que me da opción es para respuestas parciales. Entonces, yo digo que -1, como solo fue un error de signo, que tengo un 50%, pues le pido que tenga una calificación de un 50%. Y eso le va a dar la mitad del puntaje al estudiante en esta pregunta. Y pues a esta ninguno, porque ya va a decir que 5 simplemente la eligió al azar. Cuando yo termine de modificar esto, le puedo dar guardar cambios y ya la pregunta queda creada. Generalmente yo sugiero que cada vez que estén creando una pregunta, den guardar cambios y continuar editando antes de guardar cambios. ¿Por qué? Cuando yo selecciono guardar cambios y continuar editando, lo selecciono, él me va a mantener en esta misma página. Y lo que me va a hacer es me va a mostrar la opción inmediata de vista previa, estando en la página de edición. Entonces yo puedo ir, vista previa, y me va a mostrar lo que ya había escrito. ¿De qué me sirve eso de guardar cambios y seguir editando? Que si yo veo acá que se me fue este omega, yo no quería escribir este omega, entonces yo cierro la vista previa y ya estoy en la edición de la pregunta. Solo tengo que devolverme y borrar. No tengo que volver a abrir la edición de la pregunta. Ahorra algo de tiempo al momento de editar la pregunta. Ya, cuando segure la pregunta, Una guardo consulta. cambios. En los ¿Sí? puntajes, cuando asigna puntajes, eso que hay los negativos, -25%, -10%.
Sí, se ven penalizaciones. Ah, ya. ¿Sí? Si yo no quiero que el estudiante, o sea, la prueba vale uno, ese punto vale uno, y tengo una respuesta que está muy errónea, que yo en clase dije, no, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, si hacen esto es una copia automática, no solo le va a valer cero, sino le va a quitar un par de puntos en el cuestionario como tal. Sí. Quisiera complementar, profesor Alec. Por ejemplo, estas preguntas de alternativa que están acá, claro, o elección múltiple que le llaman algunos. En esa elección múltiple, tal como lo comentó recién, yo puedo tener una elección. Esa es la buena, una sola. Y a ese le asigno el 100% del puntaje. Si él eligió un punto, le va a asignar ese punto. Pero, por ejemplo, en algunas otras, hay algunos docentes que, por ejemplo, aparte de asignarle el 100%, van castigando a algunos cuando no responden de la manera correcta y que le quiten puntaje a lo que está ahí. O también puede dar que esa pregunta yo pueda tener más de alguna alternativa correcta. Entonces, si pongo 4 alternativas, a lo mejor 2 son correctas, y esas 2 correctas, lo que dijo recién, reparte 50 y 50% de puntaje. Es para aclarar quizá un poquito más, disculpe. Gracias. Y entonces aquí tenemos ya lo que sería una pregunta de opción múltiple. Uno guarda cambios después de ya estar seguro y queda creada de manera general la pregunta, ¿no? Otro tipo de pregunta que considero muy útil es la pregunta calculada. Entonces, vamos a hablar de esta pregunta calculada que es como una versión general de la pregunta numérica. Entonces, volvemos a lo mismo. Primero veamos cómo se ve una pregunta calculada. De nuevo, tuve el ejemplo con una ecuación. Despeje el valor de x de la siguiente ecuación. X más 6 igual a 4.8. En este caso, la respuesta que se debe dar es una respuesta numérica. Entonces, el estudiante acá debe colocar. Yo sé que pues, debo pasar el 6 a restar y me daría menos 1.2. Sí, es 1.2. Entonces, el estudiante puede colocar menos 1,2. Y ahí rellena y responde. Y en un principio se ve como una pregunta numérica a nivel genérico, ¿sí? Se plantea de manera muy similar. La ventaja con estas preguntas calculadas es que el mismo Moodle, este número 6 y este número 4.8, me los está generando de manera pseudo-aleatoria. Entonces yo puedo crear un bosquejo de preguntas y el mismo Moodle me va a generar distintos números para que a cada estudiante le salga una pregunta distinta. Observen que si yo cierro y vuelvo a darle vista previa, ya me cambió los números con los que estoy trabajando. Cuando la base de la pregunta se mantiene, yo decido qué formato tengo, pues mi pregunta va a ser, esto se mantiene, la X se mantiene, y yo voy a decirle a Moodle qué números me genere de manera pseudo-aleatoria. Entonces, esto es una pregunta calculada. También se pueden hacer preguntas calculadas de opción múltiple. Es decir, que la pregunta salgan los números de manera aleatoria, y en las opciones de respuestas también van a salir las respuestas generadas de manera, bueno, pseudo-aleatoria. Entonces vamos a mirar cómo se crean ese tipo de preguntas y qué cosas hay que tener en cuenta acá. Cierro, bueno, sí, se responde, se califica igual. Cierro acá y vamos a crear una. Entonces, esas preguntas se crean acá. Entonces acá tenemos la calculada simple, que es pues, lo que vamos a hacer ahorita, y la calculada opción múltiple, que es lo que habíamos dicho ahorita. Es como una opción múltiple, pero donde los números se generan de manera pseudo-aleatoria. Entonces vamos a crearla. Entonces, el formato inicial es lo mismo que habíamos hablado. El nombre de la pregunta, la categoría en la que se va a trabajar. Voy a colocar acá como calculada 2. Sí, igual, una ecuación. Vamos a colocar una bastante sencilla. El valor de la siguiente operación. Entonces, ¿qué es importante al momento de trabajar con estas preguntas calculadas? ¿Cómo Moodle decide qué elementos va a generar de manera aleatoria? Los elementos de manera aleatoria él los va a tomar entre corchetes. Entonces, yo coloco A más
B más 2. ¿Sí? Entonces, estos elementos que yo coloque entre corchetes, él entiende que son los elementos que debe generar de manera pseudo-aleatoria. Esto es importante ya que hay que tener cuidado al momento de trabajar con LaTeX, porque nosotros sabemos que cuando escribimos en LaTeX hay muchas palabras o comandos que se leen entre corchetes. Entonces, a veces, Alex, el sí, profesor Carlos tiene una consulta. Profe sí, Carlos. Sí. Alex, de la selección múltiple, selecciona aleatoriamente las preguntas y las alternativas también. también se pueden seleccionar aleatoriamente las preguntas y las respuestas bajo O una sea, fórmula que uno le dé. ya, pero a lo que voy yo, por ejemplo, yo sé en eso con la mayoría estoy en desventaja porque yo no escribo, no sé escribir látex. ¿Y cómo lo hacemos los que no escribimos látex? Listo. Para los que no saben escribir en LaTeX, hay, bueno, es que tengo entendido que Sebastián va a hablar un poco al respecto de herramientas de ese estilo. Ya, gracias. Y los que igual el Moodle como tal da muchas herramientas para que no sea necesario. Si ustedes ingresan acá, vamos a ingresar al editor de calculadora. Aquí está casi todo lo que necesitan. Acá tenemos símbolos de relaciones y operaciones, flechas, y en avanzado está la mayoría de cosas que uno necesita. Ustedes ven que acá está para binomios, matrices con paréntesis cuadrados, matrices con paréntesis redondas, integrales dobles, triples, raíces. Entonces, si yo quiero colocar una integral, yo agrego una integral y entonces él me dice, tiene un valor A, un valor B, C y un valor C. Entonces yo sé que este va a ser el límite inferior, este va a ser el límite superior y puedo ir editando y mirando abajo cómo va quedando. La integral entre 1 y 2 de 2x y coloco al lado el de x. Y si quisiéramos que, por ejemplo, los límites fueran aleatorios, Si quisieran que los límites fueran aleatorios, ahí yo podría colocar dentro de corchetes acá el valor A. A mí en general me ha funcionado, ya. pero entiendo que a veces pueda generar conflictos por sí, por la cantidad, por entender cuándo está trabajando dentro de comando de texto de LaTeX y el Moodle. Ok. Sí, yo sugiero que o sea, evitar mezclarlos tanto, pero si quieren, pues uno va jugando con esto. Yo cuando he trabajado con este tipo de preguntas, lo he generado y he colocado valores aleatorios dentro de este tipo de formatos. Y él los lee y los va cambiando. O Pero sea, pues hay ella que en el fondo asegurarse, por ejemplo, compartiría con acá el uno, del... para que no haya mucha confusión. Usar uno solo que Exactamente. varíe para que el programa no se confunda, por decirlo de alguna manera. Sí, uno o dos, pero sí, que no... Pero si yo salvo la ecuación ahí, probablemente esté A y podemos intentar acá la prueba. Es lo que uno va haciendo, ¿no? Entonces, dejando esto a un lado para mirar cómo trabaja, entonces queremos que dé la operación A más B más 2, donde A y B son los valores que va a generar de manera aleatoria. Entonces, igual, lo mismo de nosotros, el puntaje, la retroalimentación general funciona exactamente igual, y aquí van las respuestas. Él exige que uno le dé al menos una respuesta. Esto uno le debe colocar la fórmula de la respuesta. ¿Y cuál sería la respuesta? Pues en nuestro caso, A más B más 2. Y de nuevo tengo que darle a esto una calificación del 100%, porque esta va a ser la respuesta correcta. Como acá son preguntas calculadas y se van a generar números aleatorios, bueno, subaleatorios, yo debo elegir un nivel de tolerancia, ¿sí? El margen de error que puede tener un estudiante. Tengan en cuenta, y eso es un detalle importante, los estudiantes al momento de contestar preguntas deben agregar la respuesta en formato decimal. Moodle no, bueno, hasta donde trabajé yo, Moodle no recibía fracciones. Entonces, si la respuesta es un tercio, el estudiante debe colocar 0,33 y uno le dice hasta cuántos decimales le pide al estudiante que acepte. También como sugerencia, ahí en la tolerancia se mide en dos niveles. Bueno, se mide en tres, relativa, nominal y geométrica. Para mí, lo más cómodo es trabajar con tolerancia nominal, porque simplemente es la diferencia del valor absoluto. La tolerancia relativa tiene en cuenta la magnitud del número y eso puede generar problemas cuando uno genera los números. Porque si generan dos números muy cercanos,
pues el programa puede leer dos posibles respuestas que las tenga como correctas cuando son muy grandes. Entonces uno simplemente pide una tolerancia nominal, que es la diferencia del valor absoluto, y ahí es mucho más difícil que genere problemas de ese estilo. Y pues la tolerancia que uno le va a permitir a los estudiantes. También puede agregar más opciones, que al igual que habíamos hablado antes, pues yo quiero colocar una opción que no le dé el 100%, sino que le dé el 50%. Entonces que el estudiante me dé, o que penalice. Y si solo sumó A y B, A y B, pues que le coloque solo un 50% o que le penalice. No, acá no está la opción de penalizar, que le coloque un 50%. Que le dé medio punto porque se le olvidó sumar la constante que hayamos agregado ahí. Esta opción también permite trabajar con unidades, pero bueno, esto se volviera un poco, se volvería mucho más largo si trabajamos con todo esto ahorita. Pero esto es importante cuando se hacen trabajos con áreas y los profesores llaman mucho la atención a que el estudiante se encargue de colocar unidades cuadradas. Esto lo que va a hacer es que en la pregunta, una de las alternativas es que al estudiante le aparezca la opción de seleccionar qué tipo de unidad está trabajando. Y él mismo hace las conversiones cuando cambia de una unidad a otra, pero esto de nuevo, esto es algo un poquito más elaborado, entonces vamos a ir avanzando y si queda tiempo al final me puedo volver a hablar de esto con más calma. Entonces ya, genera los números aleatorios. Cuando yo trabajo acá, en todas las preguntas también esta opción de los múltiples intentos se me había olvidado nombrarla. Y es que yo puedo generar un cuestionario que el estudiante pueda hacer varias veces. Y cuando agrego acá lo de múltiples intentos es qué pasa o qué penalización quiere que tenga el estudiante por cada intento que haga si le quedó mal. Y puedo darle pistas cada vez que repita la pregunta. Eso es una alternativa cuando uno quiere un taller que el estudiante lo haga por sí mismo hasta que le quede correcto. Ya eso va en cada uno. Cuando yo termine de crear mi pregunta, le voy a dar guardar cambios. Esto me va a generar o me va a dirigir al lugar donde yo creo las condiciones para mis modulatorias. Aquí hay una pequeña falla, bueno, un pequeño error que me pasó ayer también, y es que cuando uno llega acá, pues queda un espacio en blanco, bastante amplio. Pero en la parte de abajo están las opciones para trabajar las variables. ¿Sí? Entonces yo le doy guardar cambios y él me va a dirigir acá automáticamente. Observen que acá él me leyó comodín A y comodín B. Estos son los comodines con los que voy a trabajar y a los que les voy a dar los parámetros. Lo que yo hago acá para crearlos, generalmente yo en cada pregunta los creo desde cero, le doy siguiente página. Y acá empieza la actualización de esos parámetros. Entonces, él lo primero que me hace es me muestra por defecto, tiene estas variables entre 1 y 10, un ejemplo del comodín y cuántas décimas quiero trabajar. ¿Para qué me sirve esto? Imagínense que yo quiero que en la ecuación solo le salgan números enteros. Entonces yo quiero que con 0 décimas se generen los números. Y que no salgan entre 1 y 10, sino entre menos 5 y 10. Y yo quiero que el comodín B, pues sí pueda salir un número que no sea entero, que solo salga con una décima y que salga entre 2 y 10 y 20. Entonces, acá yo estoy dando los parámetros para esos dos comodines, que sean números aleatorios con una distribución uniforme entre menos 5 y 10, con tantos valores decimales. En este caso yo coloco 0 porque solo quiero que al estudiante le salgan números enteros. Y para el comodín B, pues ya quiero que salgan con una décima. Cuando yo doy esos parámetros, tengo que agregar números. Por eso digo que esto es pseudo-aleatorio. Cada vez que el estudiante ingrese, él no va a generar un número aleatorio. Él va a tomar un conjunto de números de unos que ya hemos creado. Entonces, si yo quiero que hayan 20 versiones distintas, pues yo le digo agregar 20 ítems, los agrego, y él va a generar 20 números de manera pseudo-aleatoria, de los cuales los estudiantes les van a empezar a salir. ¿Sí? No es que él genere uno en cada prueba, sino en cada prueba va a tomar uno de los que ya hemos creado nosotros. Entonces, si yo quiero que la distribución sea mayor, que sean más distintas, pues no creo 20, sino creo 50. Ya depende de cómo quieran o no. Y él me va a mostrar acá generalmente un ejemplo. El valor 20 del conjunto. La pregunta se va a ver así y la respuesta va a ser 14.7 entre estos parámetros. De nuevo, yo puedo dar guardar cambios o vista previa. Entonces, observen que en efecto
El límite inferior de la integral lo generó con el mismo valor del comodín A. Entonces también uno puede meter esos comodines dentro de fórmulas de LaTeX. Entonces, esta es una pregunta a la que se le puede sacar mucho provecho. Pues porque pues creamos una pregunta y para la prueba de los estudiantes o para cualquier cosa le va a salir distinta a la mayoría. O a todos. Acá el estudiante ingresa su respuesta en decimales. Si yo quiero revisar si la respuesta está bien y no quiero poner más en las cuentas, ya tengo la respuesta, yo puedo rellenar con las respuestas correctas. Eso solo lo puedo hacer yo como profesor. Selecciono rellenar con las respuestas correctas y Moodle me dice la respuesta correcta es 1.6. Y de esta forma se crea una pregunta con parámetros calculados. Funciona igual para las de opción múltiple. Coloco los comodines y en cada una de las respuestas debo colocar una fórmula si quiero que esté cambiando en torno a las variables que dé. Pues guardar cambios y de esta forma creé mi pregunta calculada. Entonces ya tenemos una pregunta de opción múltiple, pregunta numérica. En ambas opciones puedo generarlas de forma calculada, es decir, para que el programa me bote números, así genero preguntas distintas a todos los estudiantes y eso disminuye mucho la copia. También están las preguntas de tipo ensayo, que básicamente son pues, preguntas abiertas. Ya, si yo quiero enviarle un PDF, enviar una imagen directamente y que el estudiante me adjunte un archivo, lo más adecuado sería una pregunta de tipo ensayo. Estas son mucho más sencillas de crear, pero pues exigen una calificación manual. Las de opción múltiple, las calculadas, Moodle las califica automáticamente y uno solo puede, generalmente lo que yo hago es bajo un Excel con todas las notas. Pero para este tipo de preguntas es necesario que uno las califique de manera manual. Entonces igual uno puede subir un enunciado de una pregunta, no sé, cualquier. Sí, acá está ya la pregunta, pensé que estaba clara. Describa en pocas palabras la aplicación de la derivada y adjunte un dibujo en el que apoye su descripción. Entonces el estudiante acá puede escribir lo que desea, la parte de texto, y acá debe arrastrar y subir el archivo. Uno puede decir cuántos archivos quiere, si quiere que permita 1, 2, 3 o ningún archivo, y un peso máximo para los archivos. Si uno quiere restringir de pronto que no hayan casos de estudiantes que suban pues 20 archivos, sino pedirles que aprendan a juntar todo en un solo documento. Y esto sería lo que es una pregunta de ensayo. La creación, pues vamos a verla, pero esto es bastante sencilla porque es solo modificar pues, la parte inicial. Vamos a crear una de manera rápida. Seleccionamos ensayo, agregamos. De nuevo, el mismo formato inicial de siempre. Categoría, nombre de pregunta, enunciado de la pregunta. La retroalimentación general, aquí ya no le puede colocar un puntaje porque de nuevo esto se califica de manera manual. Entonces, el formato de respuesta se sugiere que por defecto sea el editor HTML, es como lo que permite que el estudiante maneje más opciones. ¿Cuántas líneas quiero dejar que el estudiante pueda alcanzar a escribir? Si el hecho de que el estudiante escriba sea opcional o obligatorio, porque a veces yo puedo colocar una pregunta y pedir solo un archivo, que el hecho de escribir sea voluntario. Entonces, y los archivos adjuntos. ¿Cuántos archivos quiero permitir? Un archivo adjunto. También acá puedo restringir el tipo de archivo que quiero que suba. Ahí está. Si quiero solo un archivo de audio, un PDF, una imagen. Todo este tipo de cosas no lo permite restringir. Pues ya cuando escribo, eso solo darle guardar cambios y se ve. Creo que esta no la voy a guardar porque ya vieron cómo se ve. No creo que sea necesario. Esto es una pregunta cuando uno quiere que el estudiante le muestre un archivo con respuestas. Se utiliza para ese tipo de preguntas que sean abiertas. Para ir cerrando, me quedan un par de preguntas más que quería mostrarles. Estas preguntas se me hacen muy buenas, que son muy didácticas, que son las preguntas de arrastrar marcadores. Primero vamos a mirar una de arrastrar y soltar. Esta es la idea de una pregunta de arrastrar y soltar. Yo subo una imagen, subo posibles imágenes o texto de respuesta, y al estudiante se le pide que arrastre el conjunto de imágenes en el lugar que debe ser.
Entonces esto de arrastrar imágenes me genera una pregunta de este estilo. Es bastante didáctico porque el estudiante no tiene que escribir, sino ir arrastrando y ubicándolas. El problema de esto de arrastrar imágenes es que pues si el estudiante ve 3 cuadros y 3 posibles respuestas, pues es mucho más fácil que sí, se le da muy directo lo que puede ser la respuesta. Hay que pensar mucho más este tipo de preguntas si uno quiere ponerlas. Uno elige la imagen que quiere poner de fondo, perdón, y las imágenes que desea poner como opciones de respuesta. Ahora, ¿qué hace Moodle en este tipo de preguntas? Él distribuye por igual los porcentajes. Si 2 de las 3 imágenes quedaron bien ubicadas, pues me va a dar 2/3 de lo que tenga yo como puntaje. Entonces vamos a crear rápidamente una. Bueno, pero primero veamos esta otra. Veamos una de marcadores, que son muy similares, así nos dedicamos a una sola. Esta es una pregunta de marcadores. A diferencia de la pregunta de arrastrar imágenes, las opciones de respuesta acá no van a ser imágenes, son solo texto. Estas opciones que yo coloqué acá abajo, puedo colocar 3, 4, 5 distintas, solo van a ser texto. Pero, pues como pueden ver acá no hay ninguna pista, yo la puedo ubicar donde yo quiera. Y entre las restricciones que yo tenga, puedo decirle cuántas versiones de este punto puede ubicar el estudiante. Por ejemplo, del B, yo la haya colocado para esta pregunta que solo ubicará 2. Y si ubico la A, en este caso el A creo que lo tenía para sin límite. Entonces puedo ir ubicando. Y el estudiante debe arrastrar y ubicar el texto en el lugar adecuado. Entonces esta es otra opción un poco más didáctica. De nuevo, es una pregunta que tiene que pensarse un poco más, pero pues ya genera variación en los cuestionarios que uno vaya creando. Para ubicarse en el plano cartesiano. Acá puede servir bastante. ¿De qué necesita esta pregunta? Necesita que uno ponga la imagen y pues que él piense bien en qué textos va a elegir. De nuevo, uno puede rellenar con las respuestas correctas. Y él lo rellena automáticamente con las respuestas correctas. Entonces, las dos preguntas se crean de manera similar. La diferencia con esta es que pues, yo la considero mejor por esto. Solo es un texto, pero no le da ninguna pista al estudiante de dónde debe estar. El estudiante debe entender muy bien de qué se está hablando para ubicarlos. Entonces vamos a crear una pregunta de este estilo. Crear una nueva pregunta. Arrastrar y soltar marcadores. Estas son las 3 opciones. Arrastrar y soltar marcadores sobre texto y sobre imagen. En este caso, pues uno coloca un texto y el estudiante debe llenar con las palabras faltantes. Y en este caso es lo que habíamos hablado, de las imágenes. El Moodle le muestra 3 cuadros y el estudiante debe ubicarlos donde deben ser. Uno agrega la pregunta. Ubica el nombre. Entonces, no sé, pregunta marcadores. El enunciado de la pregunta, vamos a hacer exactamente lo mismo, puntos en sus coordenadas. El enunciado de la pregunta, y él me va a pedir acá la imagen de fondo. Entonces, para subir un archivo, yo puedo seleccionarlo o arrastrarlo directamente acá. Si lo doy seleccionar, pues puedo subir de mis archivos locales. Acá tenía esto. El plano con el que estoy trabajando, puedo subir cualquier tipo de imagen. Y aquí me va a mostrar una previsualización. Entonces esta va a ser mi imagen de fondo. Si yo quiero agregar marcadores, que son las opciones de respuestas, pues elijo un marcador. Yo ya he colocado los puntos. ¿Cuántas veces pueden utilizar el marcador? Y pues barajar para que no me los ponga siempre en el mismo orden, sino que me los vaya colocando en distintos órdenes. Acá vamos a colocar C. Vamos acá. C2,1 y A. Todos los marcadores que yo quiera. Y aquí es donde debo ubicar
en qué zonas deben responder ellos. Entonces, ¿con qué zona, con qué forma va a estar ubicado el marcador? Si yo quiero que sea un círculo el área de precisión en el que quiero, que sea un polígono o un rectángulo. Lo más general es un círculo, es más sencillo de manejar. Elijo qué marcador debe estar en esa ubicación, que puede ser los que he creado. Primero debo crear los marcadores. Y las coordenadas. La verdad, el manejo de estas coordenadas estas son pues, las coordenadas de ubicación, las primeras dos, y la tercera es el radio del círculo. Es decir, qué tan preciso debe ser el estudiante, el margen de error para que el estudiante suelte ese marcador. Observen que cuando yo ubico esto acá, me devuelvo, él me ubico ya el marcador automáticamente en un punto. Entonces, como manejar estas coordenadas, la verdad, es un poco elaborado. Pues lo que uno puede hacer es mover manualmente el marcador. Yo quiero que la respuesta quede en este punto. Y ahí está, No, como un no se está círculo. compartiendo la pantalla. ¿No se está compartiendo la pantalla? Está como Está fija. congelado. Está Quedó congelado. congelado. Voy a... Fíjate unos segundos. Deja de compartir y vuelve a compartir para que se refresque. ¿Listo? Creo que está aquí. Listo. Estábamos acá. ¿Sí? ¿Ya ven todos? Sí. Listo. Entonces, estábamos creando los marcadores. Creo que creamos dos marcadores. Podemos crear todos los marcadores que queremos. Y debo ubicar en qué zonas deben quedar esos marcadores. O cuáles quiero que evalúen, ¿sí? ¿Qué puntos quiero que ubiquen qué secciones? Entonces, acá elijo la forma con la que se va a determinar el marcador. Generalmente sugiero que lo dejen como círculo, que es lo más sencillo de trabajar. ¿Y qué marcador voy a evaluar? Aquí me muestra los marcadores que he creado. Entonces, cuando yo selecciono acá un marcador, en este caso el 1,1, el B11, debo darle las coordenadas en las que quiero que esté y el radio de precisión para que lo evalúe. Como manejar este tipo de coordenadas puede ser complicado, entonces lo que yo veo es que cuando yo agrego un marcador acá, automáticamente él me lo pone sobre la imagen. Y yo puedo mover esto de forma manual. Desde este punto, yo quiero que él me lo ubique en esta zona. Y observen que si yo cambio el radio de precisión, que ese es el valor que yo quiero mover, que es el último, coloco 30. Toda esta área es donde el estudiante puede ubicar el punto y se lo va a leer de forma correcta. Si yo no quiero que sea toda esa, pues bajo el radio de precisión un poco. Un radio de 10. Y ahí va a ser los puntos donde él debe ubicar ese marcador. Bueno, pues esto es una herramienta, ya cada uno decidirá qué tipo de imágenes pone al fondo y para que se pueda ubicar de manera más clara los marcadores. Guardar cambios y con esto ya he creado ya mi pregunta de arrastrar y soltar marcadores. Me falta un último tipo de pregunta entre las que le quería mostrar para que puedan pues trabajar con toda la variedad posible. Disculpa, Y por son las favor, preguntas. ¿Sí? por favor, ¿puedes mostrar cómo queda la pregunta que no se ve? Ah, listo, ya les muestro cómo queda. Arrastrar y soltar marcadores. Acá está. Vista previa. Al estudiante le va a salir así. Ubico los puntos en sus coordenadas. Ya van a salir los marcadores y él tiene que moverlos a donde él considera que van. Uno puede ubicar textos acá que no sean necesarios de poner. Entonces ya depende de uno cómo lo vaya creando. En este caso solo utilizamos uno de los puntos, creo. Entonces, la respuesta correcta era solo ubicar este y no ubicar ni el C ni el A. Pero pues ya uno va a ir modificando ahí con la pregunta que uno vaya creando. ¿Listo? Entonces pasamos a
las preguntas de emparejamiento. Esas están aquí. No, estaban. Acá están. Este es el último tipo de preguntas. Bueno, pues hay más preguntas aún, pero creo que con estas ya uno tiene un buen bagaje para crear buenos cuestionarios, ¿no? Como los que creo que más se pueden utilizar. Entonces, una pregunta de emparejamiento se ve de este estilo. Esto es una imagen que agrega al formato. Estas imágenes se pueden agregar a todas las preguntas que hemos creado. ¿Sí? Para todas las preguntas que hemos creado, uno tiene la posibilidad en el texto de agregar una imagen. Y lo que tiene este tipo de preguntas es que uno puede hacer varias preguntas o varios textos y el estudiante tiene que elegir entre varias opciones de respuestas. Yo coloco esta imagen, tengo cuál es el valor de f de 0. Entonces el estudiante abrirá acá y le desplegará un menú con distintos valores. Él elige la que cree correcta. Para la siguiente pregunta, uno puede colocar tantas preguntas como quiera en una misma imagen, en un mismo texto, y ir respondiendo todas las preguntas que tenga a partir de este menú desplegable. Entonces, vamos a crear este tipo de pregunta. Cerremos la vista previa. Emparejamiento. Es agregar la pregunta, el mismo formato inicial de siempre. Entonces, nombre de la pregunta, ejemplo, emparejamiento. Observen que este es el mismo formato que tenía las preguntas que hemos creado de manera general. Y acá puedo agregar el texto como yo quiera, pero pues vamos a utilizar una imagen esta vez como ejemplo. Entonces, basado en la siguiente imagen, conteste, o responda, o complete, ya uno decide qué tipo de utilizar. Entonces, hay muchas formas de agregar imágenes. Una de las formas es buscar la imagen directamente en su computador. Por acá, yo la miro, la selecciono en la carpeta que la tenga. Ah, pero usted no está viendo acá. Yo solo comparto una imagen. La manera directa es utilizar esta herramienta de acá. Eso es lo que generalmente trabajo. Acá está la opción de insertar una imagen. Entonces seleccionamos insertar una imagen, examinar y subir un archivo local. Entonces, ahí elegimos el archivo que queramos subir y se sube el archivo. En este caso yo trabajé con el plano. Pero bueno, ustedes pueden ya trabajar con funciones, tienen que darle guardar. El plano. Subir ese archivo. Esperemos a que suba. Listo. Acá pueden agregar el tamaño. Él luego coloca automática y la alineación del archivo. Generalmente uno trata de ubicarlo al medio. Y guardar imagen. La descripción no es necesaria. Entonces, acá uno puede agregar una descripción si quiere, pero puede colocar tampoco. La descripción no es necesaria. Guardar imagen. Y ya la imagen queda ahí en la pregunta. Basado en la siguiente imagen, conteste. Y ahí va a estar la imagen. Eso se puede hacer en todas las preguntas que hemos hecho, en las de opción múltiple, la calculada, en todas podemos agregar una imagen. O un enlace, también puede agregar un enlace a un video, un archivo PDF, todo ese tipo de cosas se pueden subir para que el estudiante pueda, pues, hacer una pregunta más elaborada, si uno desea. Y acá es donde vienen las preguntas de este estilo. ¿Recuerdan? Habían varias preguntas y en cada una de esas preguntas se desplegaba una opción de respuestas. Entonces acá yo coloco las preguntas. Claro. Pregunta 1. Ahorita ya uno coloca la pregunta que desea alrededor de la respuesta y coloca opciones de respuesta. Aquí, la respuesta a la pregunta uno la debe colocar en la misma casilla de la pregunta. Entonces, pregunta 1, respuesta 1. ¿Ya? Uno la va llenando como quiera. Pregunta 2, respuesta. Pregunta 2 y su respectiva respuesta.
Hay un detalle con este tipo de preguntas y es que el menú desplegable de las opciones de respuesta va a ser el mismo para todas las preguntas. Entonces, yo coloco acá respuesta 1, respuesta 2, puedo colocar acá respuesta 3. Cada respuesta que yo coloque sin ninguna pregunta, él la va a tomar para que aparezca en las posibilidades de respuesta. Pero pues vas a ver que no es una respuesta correcta. Que si yo quiero que me dé 10 opciones de respuesta, pues coloco respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3 y le digo que me agregue más respuestas. Respuesta 4. Puedo colocar también una respuesta 1 otra vez. ¿Sí? Varias preguntas pueden tener la misma respuesta. Y Moodle no nos va a mostrar varias veces la misma respuesta para que el estudiante no tenga la idea de que debe colocarla 2 veces. Él sí una respuesta repetida solo la va a mostrar una sola vez. Y acá no sé. Respuesta 10. De esta manera yo voy modificando mis preguntas y mis opciones de respuesta. Un detalle importante acá es que las respuestas no reciben formato matemático. Este tipo de respuestas se colocan, uno puede colocar intervalos, sumas, porque ese tipo de texto sí lo lee, pero si uno le quiere colocar integrales o funciones, no las va a leer. Solo lee texto como si fuera Office, en su versión básica. Entonces las preguntas sí las puede colocar con formato matemático, si está la opción acá de calculadora. Pero las respuestas, o lo que va a salir del menú desplegable, no está como respuesta en formato matemático. Es uno agrega tantas preguntas y respuestas como quiera. Lo mismo que manejamos en las otras, los múltiples intentos y la retroalimentación combinada, que de nuevo se puede trabajar más adelante, pero con lo que les estoy explicando ahorita es suficiente para crear buenas preguntas, buenas respuestas. Entonces, guardar cambios y continuar editando. Y una observación, porque yo usaba ese tipo de preguntas, lo usé mucho. Si son, por ejemplo, la evaluación es automática. Por ejemplo, si son 5 preguntas, ya para enlazar, y la pregunta era de 10 puntos, él automáticamente te dice 2 puntos para cada una de ellas. Entonces, si te equivocas en 2, te corrige como 6. O sea, el sistema saca la cuenta, en este caso. Sí, él distribuye partes por iguales. Entonces, cuando damos la vista previa, acá tenemos lo que hayamos escrito. Recuerden que acá puede ir el lenguaje matemático, puede ir lo que quieran, la imagen de apoyo y las preguntas. En este caso hicimos 2 preguntas, nada más, pudimos haber hecho más. Y observen que salen todas las respuestas que pudimos. En este caso sí me salió 2 veces respuesta 1, pero porque lo escribí distinto. Si lo hubiera escrito igual, hubiera metido una de las 2 veces. Y ahí el estudiante selecciona. Una sugerencia es cuando hagan este tipo de preguntas y quieran revisarlas, pues siempre denle en rellenar con las respuestas correctas para que se den cuenta qué es lo que Moodle está identificando con las respuestas correctas. Recuerden que uno puede cometer un error de tipeo, seleccionar mal y así uno puede corregir. Por favor, disculpa. ¿Sí? ¿Puedes mostrar lo que dijiste recién respecto de cuando uno pone respuestas y no agrega preguntas? ¿Esas las respuestas las considera para la pregunta? Es que, ¿puedes mostrar cómo queda la vista previa de la pregunta que hiciste, por favor? Ya, vamos a colocarla otra vez. Ahí están viendo la vista Alex, previa. discúlpame, Alex. No. Lo que pasa es que tu pantalla se congeló y no vimos la primera vez que pusiste vista previa. Ya, es que claro, ya vi el problema. Lo que pasa es que cuando uno genera una vista previa lo abre en una nueva pestaña. Y Zoom está compartiendo solo la pestaña en la que estoy. Exacto. Ya, vamos a verla. Ya, voy a guardar cambios y ya les muestro cómo se ve eso. Guardamos cambios y la vemos directamente aquí, que casi no la muestro. Ahí la están viendo. ¿Sí? Pues acá está. Basado en la siguiente imagen, conteste, la imagen está centrada, ya uno puede arreglar esas cuestiones de estilo. Generalmente este tipo de errores se dio porque no le di enter, introduce la imagen al lado del texto. Uno da enter y baja la imagen.
Acá están las dos preguntas que hicimos. Miren que salió pregunta 2 y pregunta 1, porque yo le puse la opción de barajar. Entonces, a los estudiantes no les va a salir en el mismo orden, que es bastante bueno, porque, de nuevo, Moodle está hecho tiene muchas herramientas para disminuir la posibilidad de copia. Y cuando miro las opciones de respuesta, todo lo que yo he colocado como respuesta me sale como posibilidad para las dos preguntas. ¿Sí? Entonces acá están todas las posibles respuestas que yo ubique al momento de crearla, me van a hacer como opciones para las dos preguntas. Eso es una ventaja y desventaja al tiempo, porque no puedo elegir posibilidades de respuestas restringidas para cada pregunta. Pero pues permite hacer muchas cosas este tipo de preguntas. Espero que sea más claro ahora con el ejemplo. Listo. Sí, gracias. Listo. Esas eran el tipo de preguntas que quería mostrarles y enseñarles cómo crearlas. Al igual que en la charla de ayer y en las demás, si tienen alguna duda que no haya respondido ahorita y que por tiempo no pueda responder, pueden escribirla en el foro. Igual si tienen alguna pregunta ahora, pues puedo tratar de contestarla. Si quieren ver alguna pregunta en particular o algún ejemplo o alguna duda, lo que todavía contamos como con un poquito de tiempo. Sí, importante. Me había olvidado ese detalle. Igual, si tienen alguna duda, generalmente lo que yo suelo hacer es, busco directamente el tipo de pregunta. Entonces busco pregunta calculada. Pregunta calculada en Moodle. Y esta página generalmente es la primera que sale. docsmoodle.org da muy buenas referencias y tutoriales de cómo crear y cómo funcionan las preguntas. Pues uno la abre y ahí hay información también. Entonces, explica bien cómo funciona, qué necesita. Son bastante complejos, entonces uno puede ir directamente a lo que quiera. Ahí explica muy bien cómo configurar la pregunta. Entonces, bueno, es una página a la que pueden acudir. Generalmente uno coloca pregunta Moodle y sale eso, docs.moodle. Y ya, eso era más o menos lo que los quería explicar hoy. No sé si tengan alguna duda en particular. Alex, yo quería mencionar algo. Sí. ¿Puedo? Es que ahí dentro de las preguntas que salieron, ¿no es cierto? Preguntaban, por ejemplo, en el text, y se discutió, ¿no? Que, o sea, se dijo ahí que era el slash y el paréntesis redondo. Pero cuando es con doble signo, esta versión de Moodle sí la reconoce. Entonces, si uno está escribiendo en text y escribe la ecuación con doble signo, sí la reconoce esta versión de Moodle. Y lo otro es que también reconoce Word. Entonces, por ejemplo, si alguien trabaja con Word y edita una ecuación, después esa ecuación la toma y la inserta dentro del editor de ecuaciones que tiene text, también la va a reconocer. Bueno, si no eso. Sí, no lo sabía, interesante pero bueno. detalle, porque es como poner $, sí. Sí, buen dato. Y en las preguntas de emparejamiento, que eso nos creó dificultad en el curso que tuvimos este semestre, porque lo usamos y como no reconocía en las alternativas el text, por ejemplo, Elena, creo que con Elena fue que estaban haciendo había un infinito, entonces no había cómo colocar el infinito porque no reconoce el text, pero sí logramos hacerlo con el Word. En el Word colocamos el infinito y eso sí lo reconoció en las alternativas en el emparejamiento. Nos resultó con el infinito, no probé más, pero el infinito al menos que lo necesitábamos y no hallábamos cómo colocarlo, lo pudimos insertar. En esas preguntas de emparejamiento, como me di cuenta que la respuesta no admitía nada en escrito en matemática, y por ejemplo yo a veces quería que el estudiante, dada cierta función,
dijera que el dominio de la función era tal o el recorrido era tal, yo quería poner la respuesta en matemática. Entonces, ¿qué hice? Invertí. Puse, este es el recorrido de, ponía F, G o H. O sea, intercambié la pregunta con la respuesta y así funcionó. Sí, eso ya es ayudar también ahí. O pueden colocar en la misma imagen A tal respuesta, B tal respuesta y que las soluciones sean A, B, C, D. Eso ayuda harto para ese tipo de preguntas. Listo, creo que. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Cristina, Dime. pero no tiene que ver con lo que Ale justamente ha expuesto recién, sino que quiero aprovechar que está Jim acá y hacerle una pregunta a él referente. Jim, no sé si tú estás informado, porque hemos recibido una noticia de que el MIT justamente va a sacar algunos privilegios y va a limitar el uso del MIT. La mayoría de los colegas del departamento, entre eso me cuento yo, hacemos uso del MIT más que del Zoom. No sé si tienes alguna información tú. Recién contesté por interno a un profesor, no ha salido o no nos han dicho nada de ninguna normativa si es exclusivo que tengamos que usar Zoom o Meet, ni lo uno ni lo otro. Podemos en estos momentos usar cualquiera de las dos, la que le acomode más. Ya, muy amable. ¿Está bien?